Volumen 3. Jane Austen, 6 de mayo de 1792. Evelyn. La siguiente novela ha sido dedicada, con su permiso, a la señorita Mary Lloyd I. Por su obediente y humilde servidora. La autora. En una parte retirada del condado de Sussex hay, si no me equivoco, un pueblo llamado Evelyn, quizá uno de los lugares más bellos del sur de Inglaterra. Un caballero que pasaba por allí a caballo, hace unos 20 años, compartió de tal forma mi opinión al respecto que se detuvo ante la pequeña taberna que hay en él y preguntó con gran interés si había alguna casa en alquiler en la parroquia. La tabernera, que como todo el mundo en Evelyn era extraordinariamente amable, movió la cabeza pero pareció no querer darle ninguna respuesta. Él no podía soportar aquella incertidumbre, pero tampoco sabía cómo obtener la información que deseaba. Repetir una pregunta que ya había hecho sentir incómoda a la mujer era imposible. Se dio la vuelta, visiblemente agitado. En menuda situación me encuentro, se dijo así mismo mientras se dirigía a la ventana y empujaba el marco hacia arriba. Se sintió aliviado por el aire que sentía mucho más, ahora que la ventana estaba abierta, que antes. Sin embargo, esto duró solo un momento. El dolor agónico de la duda y de la incertidumbre volvieron a hacer mella en su estado de ánimo. La buena mujer, que había observado las distintas expresiones operadas en el rostro de en profundo silencio y con esa benevolencia que caracteriza a todos los habitantes de Evelyn, le rogó que le informara de la causa de su desasosiego. ¿Hay algo que yo pueda hacer para dulcificar sus penas, señor? Dígame de qué manera podría aliviarlas, y créame que el amistoso bálsamo de la ayuda y el apoyo no le faltará. Porque sepa, señor, que tengo un alma piadosa. Amable mujer, dijo el señor Gobert, conmovido casi hasta las lágrimas por este generoso ofrecimiento, esta grandeza de corazón de alguien para quien soy casi un desconocido, hace que desee aún más ardientemente una casa en este dulce pueblo. ¿Qué no daría por ser su vecino, por ser bendecido con su trato y con el conocimiento aún mayor de sus virtudes? ¿O con qué placer me formaría con su ejemplo? Dígame pues, flor entre las mujeres, no existe ninguna posibilidad, no puedo hablar. Ya sabe qué es lo que quiero. Ay, señor, replicó la señora Willis. No hay ninguna. Debido a su encantadora situación y a la pureza de su aire, en la que la miseria, la mala voluntad y el vicio nunca tuvieron cabida, todas las casas de este pueblo están habitadas. Sin embargo, dijo, tras una breve pausa, hay una familia que, aunque está profundamente arraigada al lugar, posee una peculiar generosidad, y quizá estaría dispuesta a cederle su casa. El señor Gobert se aferró enseguida a esta posibilidad y, después de obtener la dirección del lugar, se encaminó hacia él inmediatamente. Al acercarse a la casa se sintió encantado con su situación. Se encontraba en el centro exacto de un prado circular, cercado con una valla y bordeado por una plantación de chopos lombardos y por 3 hileras de abetos plantados a tresbolillo. Un camino de gravilla transcurría por esta hermosa maleza y, como el resto del prado, estaba desprovisto de árboles, su superficie era perfectamente lisa y suave, y a su lado pastaban 4 vacas blancas dispuestas a igual distancia unas de otras. Todo ello hizo que, cuando el señor Gobert entró en el prado, el espectáculo que encontró fuese extraordinariamente sorprendente. Un camino de gravilla bellamente circular conducía, sin vueltas ni interrupción alguna, hasta la casa. El señor Gobert llamó a la puerta, y ésta le fue abierta enseguida. ¿Están el señor y la señora Webb en casa? Sí, buen señor, lo están, replicó el criado. Y precediéndole condujo al señor Gobert hasta un vestidor muy elegante del piso superior, donde, levantándose de su asiento, una dama le dio la bienvenida con toda la generosidad que la señora Willis había atribuido a la familia. Bienvenido, príncipe de los hombres. Bienvenido a esta casa y a todo lo que contiene. William, informe a su señor de la felicidad de la que disfruto e invítele a compartirla conmigo. Traiga un poco de chocolate enseguida, ponga un mantel en el saloncito y sirva el pastel de venado. Mientras tanto, ofrezca al caballero unos bocadillos y traiga
Una cesta con fruta. Haga subir unos helados y una sopera. Y no olvide unas gelatinas. Y unos pasteles. Y después, volviéndose hacia el señor Gobert y sacando su monedero, añadió: acepte esto, mi buen señor. Créame que todo lo que esté en mi mano darle es suyo. Ojalá mi monedero estuviera más cargado, pero el señor Webb arreglará esta deficiencia. Sé que tiene en la casa la suma de 100 libras, cantidad que le será entregada inmediatamente. El señor Gobert se sintió desbordado por la generosidad de la dama, mientras se metía el monedero en el bolsillo, y conmovido por un exceso de gratitud, apenas pudo expresarse inteligiblemente cuando aceptó las 100 libras. El señor Webb entró enseguida en la habitación y repitió todas las muestras de amistad y cordialidad que su dama había hecho antes. El chocolate, los bocadillos, las gelatinas, los pasteles, el helado y la sopa hicieron su aparición. Después de probar un poco de cada cosa y de guardarse el resto en los bolsillos, el señor Gobert fue conducido al saloncito y allí tomó una cena excelente acompañada de los vinos más exquisitos, mientras el señor y la señora Webb se mantenían en pie a su lado, animándole a comer y a beber un poco más. Y ahora, mi buen señor, dijo el señor Webb, una vez que el señor Gobert concluyó su comida, ¿qué más podemos hacer para contribuir a su felicidad y expresarle el afecto que le profesamos? Díganos qué es lo que más desea y permita que le estemos muy agradecidos por comunicarnos sus deseos. Denme entonces su casa y sus tierras. No quiero nada más. Son suyas, exclamaron los dos a un tiempo. Desde este momento son suyas. El asunto quedó acordado y el señor Gobert aceptó el regalo. El señor Webb ordenó el coche y pidió a William que llamara a las señoritas. Príncipe de los hombres, dijo la señora Webb, no le molestaremos más. No se disculpe, querida señora, replicó el señor Gobert, puede usted quedarse media hora más si quiere. Ambos estallaron entonces en raptos de admiración por su cortesía, aunque creyeron que ésta no hacía sino agravar la inexcusable conducta de ellos por permanecer allí, robándole su tiempo. Las señoritas entraron en la habitación. La mayor tendría unos 17 años, la otra, varios menos. Tan pronto sus ojos se fijaron en la señorita Webb, el señor Gobert sintió que más que la casa que acababa de recibir necesitaba otra cosa para ser feliz. La señora Webb le presentó a su hija. Mi amor, este es nuestro querido amigo, el señor Gobert. El señor Gobert ha sido tan generoso que ha aceptado esta casa como regalo, a pesar de lo pequeña que es, y ha prometido quedarse con ella para siempre. Señor, dijo la señorita Webb, permítame que le agradezca muchísimo su amabilidad, más halagadora aún teniendo en cuenta la brevedad de su relación con mi padre y mi madre. El señor Gobert inclinó la cabeza. Es usted demasiado generosa, señora. Le aseguro que la casa me gusta muchísimo y si sus padres completaran su gesto de generosidad ofreciéndome a su hija mayor en matrimonio con una buena dote, no habría nada más en el mundo que quisiera ambicionar. Este cumplido hizo enrojecer las mejillas de la encantadora señorita Webb, quien pareció buscar la aprobación de su padre y de su madre. Ellos se miraron entre sí, encantados. Finalmente la señora Webb rompió el silencio, diciendo: el peso de nuestra deuda con usted es tan grande que nunca podremos compensarlo. Tome a nuestra niña, tome a nuestra María. En ella recae esa difícil tarea, devolverle de alguna manera todo el bien que nos ha hecho. El señor Webb añadió: su fortuna es de solo 10.000 libras, una suma muy pequeña. La generosidad del señor Gobert restó inmediatamente importancia a esta objeción y se declaró satisfecho con la suma mencionada. El señor y la señora Webb, junto con su hija pequeña, se marcharon entonces, y los esponsorios de la hija mayor y del señor Gobert se celebraron al día siguiente. Este amable hombre se sintió completamente feliz. Estaba casado con una mujer encantadora y digna de todos los elogios, tenía una gran fortuna, una casa elegante en el pueblo de Evelyn, y podía cultivar su relación con la señora Willis. Podía pedir más. Durante varios meses pensó que no, hasta que un día, mientras paseaba por la maleza con María del brazo, observaron una rosa caída sobre la gravilla. Había caído de un rosal
que junto con otros 3, había sido plantado por el señor Webb para dar una agradable variedad al paseo. Estos 4 rosales servían también para marcar los límites de la maleza y por medio de ellos el viajero podía saber siempre cuánto había avanzado por él. Prado. María se agachó para recoger la bella flor y con su habitual generosidad se la ofreció a su esposo. Mi querido Frederick dijo, te ruego que aceptes esta encantadora rosa. Rosa. Exclamó el señor Gobert. Oh María, no sabes lo que ese nombre me ha recordado. Ay, mi pobre hermana, cómo te he abandonado. Lo cierto es que el señor Gobert era el único hijo de una familia muy numerosa, de la cual la señorita Rosa Gobert era la 13ª hija. Esta señorita, cuyos méritos merecían un mejor destino del que había conocido, era la preferida de todos. La palidez de su piel y el brillo de sus ojos la hacían merecedora de ese afecto. Otra circunstancia contribuía al amor que todos le profesaban y es que tenía una de las matas de pelo más bonitas del mundo. Pocos meses antes de la boda de su hermano, el corazón de ésta se había prendado de las atenciones y encantos de un joven, cuya elevada posición social y expectativas parecían anticipar objeciones por parte de su familia, que no vería bien una unión que a los directamente implicados haría muy felices. El joven hizo proposiciones y su padre planteó objeciones. Se le pidió que abandonara Carlisle, donde se encontraba con su adorada Rose y que regresara a la casa familiar de Sussex. El joven se vio obligado a obedecer y, cuando el enfadado padre, tras una conversación con él, descubrió lo decidido que estaba a no casarse con ninguna otra mujer, le envió a pasar 2 semanas a la isla de Wight, al cuidado de la familia Chaplin, con la esperanza de que el tiempo y la estancia en un país extranjero doblegaran su determinación. Así las cosas, se prepararon para un largo adiós a Inglaterra. Al joven noble no se le permitió ver a su Rosa. El barco zarpó, levantándose después una tempestad más poderosa que todas las artes de los marineros. La nave naufragó en la costa de Calsot y todas las almas que iban a bordo perecieron. La noticia del triste acontecimiento pronto llegó a Carlisle, y la bella Rosa la recibió con un dolor que sobrepasa el poder de las palabras. De tal forma su aflicción se vería dulcificada por la obtención de un retrato del desventurado amante que su hermano emprendió viaje a Sussex con la esperanza de que el severo pero también afligido padre no rechazara su petición. Cuando llegó a Evelyn, no se encontraba a muchas millas del castillo de Mas los felices sucesos que le habían acontecido en aquel lugar le habían hecho olvidar completamente el objeto de su viaje y a su hermana durante un tiempo. El pequeño incidente de la rosa le devolvió de repente la memoria y le hizo arrepentirse amargamente de su descuido. Volviendo a la casa inmediatamente y agitado por la pena, la aprensión y la vergüenza, escribió a Rosa la siguiente carta: Evelyn, 14 de julio. Mi queridísima hermana, teniendo en cuenta que partí de Carlisle hace ahora 4 meses y que no te he escrito en todo este tiempo, quizá me acuses injustamente de olvido y abandono. Ay, me sonrojo al pensar en la verdad de tu acusación. Sin embargo, si todavía vives, no pienses en mí con tanta dureza, ya que ni por un solo momento podría olvidar la situación de mi Rosa. Créeme que no pienso tenerte en el olvido ni un minuto más y que me dirigiré tan pronto como pueda al castillo de... Si es que... Por tu respuesta, sé que todavía vives. María se une a mis mejores deseos para ti. Afectuosamente, F. Gobert. El señor Gobert esperó ansiosamente una respuesta a su carta, la cual llegó tan pronto como la gran distancia que le separaba de Carlisle podía admitir. Pero, ay, no era de Rosa. Carlisle, 17 de julio. Querido hermano, mi madre se ha tomado la libertad de abrir tu carta a la pobre Rosa, ya que ésta lleva muerta 6 semanas. Tu larga ausencia y tu continuado silencio nos procuró a todos un gran desasosiego y apresuró su camino hacia la tumba. No hace falta, por tanto, que hagas el proyectado viaje al castillo de... No nos informas sobre dónde has estado desde que dejaste Carlisle, ni nos das razón alguna sobre tu triste ausencia, lo que nos causa cierta sorpresa.
Todos nos sumamos a enviar nuestros respetos a María, y te rogamos que nos digas quién es. Tu afectuosa hermana, M. Gobert. Esta carta por la cual el señor Gobert se vio obligado a atribuir a su conducta la muerte de su hermana, fue un golpe tan violento para sus sentimientos que, a pesar de vivir en Evelyn donde apenas se había oído hablar de una cosa como la enfermedad, tuvo un ataque de gota que le confinó en su habitación, dando así la oportunidad a María de brillar en el papel favorito de Sir Charles Grandison, el de enfermera. Ninguna mujer fue nunca más amable de lo que fue María en tales circunstancias y, gracias a sus constantes atenciones, tuvo el placer de ver cómo su esposo recobraba gradualmente el uso de sus pies. Una bendita facultad que no había perdido, pues pronto se encontró en condiciones de salir de la casa, de montar a caballo y de cabalgar hasta el castillo deseando saber si su señoría, dulcificado por la muerte de su hijo, consentiría en la unión de éste y de Rosa de estar estos vivos. La amable María le siguió con los ojos hasta perderlo de vista y hundiéndose en un sillón abrumada por la pena, se dio cuenta de que en ausencia de su esposo no podía disfrutar de ninguna paz. El señor Gobert llegó al castillo avanzada la noche. Estaba situado sobre un lugar eminente y boscoso, desde el cual se divisaba una bella vista del mar. Al señor Gobert no le molestó aquella situación, aunque desde luego estaba muy por debajo de la de su propia casa. Había una irregularidad en la caída del terreno y una profusión de árboles viejos que le pareció poco apropiada para el estilo del castillo. Pensó que para obtener un contraste deseable, la antigüedad del edificio necesitaba un prado como el de la casa de Evelyn, algo que realzaría su estructura. El lóbrego aspecto del viejo castillo, que parecía echársele encima a medida que se acercaba por el serpenteante camino, le produjo terror. No se sintió a salvo hasta que no se encontró en el salón del edificio, donde la familia estaba reunida para el té. El señor Gobert era un completo desconocido para todos los componentes de aquel grupo, no obstante, y aunque tenía miedo a la oscuridad y se asustaba con facilidad cuando se encontraba solo, halló ese noble valor necesario para entrar sin sonrojarse en un círculo de posición social más elevada, formado por personas a las que no había visto nunca antes, y tomar asiento entre ellas con perfecta indiferencia. El nombre de Gobert no era desconocido para Lord, que se sintió sorprendido y perturbado. Sin embargo, se levantó y recibió al señor Gobert con la corrección propia de un hombre bien educado. Lady, que sentía un dolor más profundo por la pérdida de su hijo que el corazón más endurecido de Lord podía mostrar, apenas pudo mantenerse erguida en el asiento cuando supo que el hombre que tenía ante sí era él, hermano de la rosa de su llorado Henry. Señor, dijo el señor Gobert, tan pronto se sentó, quizá le sorprenda la visita de un hombre a quien no podía esperar ver de ningún modo. Mi hermana, mi desdichada hermana, es la verdadera causa de que perturbe su casa de esta forma. La infortunada niña ha dejado de existir, y si no por ella, que ya no siente ni padece, si por la satisfacción de su familia, me gustaría saber si la muerte de esta desdichada pareja ha conmovido su corazón de tal forma que daría su consentimiento a este matrimonio, un consentimiento que no dio en circunstancias más felices de estar ellos con vida. Lord, parecía perdido, Lady. No pudo soportar la mención de su hijo y salió de la habitación llorando a lágrima viva. El resto de la familia permaneció en atento silencio, casi persuadidos de que el señor Gobert estaba loco. Señor Gobert, replicó Lord, ha hecho usted una pregunta muy extraña. Me parece que está usted suponiendo una imposibilidad. Nadie puede lamentar más sinceramente que yo la muerte de mi hijo, y me duele mucho saber que la de la señorita Gobert se ha acelerado a causa de la suya. Sin embargo, suponerlos vivos significaría destruir de inmediato el motivo que me haría cambiar de sentimientos con relación al asunto. Señor, dijo el señor Gobert, furioso, veo que es usted un hombre completamente inflexible y que ni siquiera la muerte de su hijo puede hacerle desear la futura felicidad de éste. No le robaré más tiempo. Veo claramente que es usted un hombre vil. Y ahora, tengo el honor de desear a todos los señores y a todas las señoras muy buenas noches. Y dicho esto, abandonó inmediatamente la habitación,
olvidando en su acceso de rabia lo tarde que era, algo que en otro momento le hubiera hecho temblar y dejando a la concurrencia unánimemente convencida de que estaba loco. Una vez hubo montado a caballo y traspasado las grandes verjas del castillo, el señor Gobert sintió un temblor colosal en toda su estructura ósea. Si consideramos detenidamente su situación solo, a caballo, tan avanzado el año como en el mes de agosto, tan avanzado el día como a las 9 de la noche, sin luz que le guiara salvo la de una luna casi llena y un cielo lleno de estrellas que le atemorizaban. Con su titilar, ¿quién podría no sentir piedad por él? Ninguna casa a menos de un cuarto de milla y un lóbrego castillo, oscurecido por la profunda sombra de nogales y pinos, a su espalda. El señor Gobert sintió casi enloquecer de miedo y, cerrando los ojos para no ver ni gitanos ni fantasmas, cabalgó a galope tendido de esta guisa hasta que llegó al pueblo. Cuando se encontró de regreso en su casa, llamó a la campana de la puerta, pero nadie salió a recibirle. Llamó una segunda vez, pero la puerta no se abrió. Llamó una tercera y una cuarta con el mismo poco éxito cuando, observando que la ventana del comedor estaba abierta, saltó por ella al interior de la casa, abriéndose paso hasta el vestidor de María, donde encontró a todos los criados tomando el té. Sorprendido ante una visión tan inusitada, se desmayó. Al recobrarse se encontró tendido en el sofá, la doncella de su esposa arrodillada junto a él, humedeciéndole las sienes con agua de Hungría. Por ella supo que su adorada María se había sentido tan desconsolada por su partida que había muerto de corazón roto unas 3 horas después de esta. El señor Gobert se recompuso lo suficiente para dar las órdenes necesarias para su funeral, el cual se celebró al lunes siguiente, siendo aquel día sábado. Una vez hubo establecido el orden que debía seguir la procesión, partió hacia Carlisle para llorar su tristeza al lado de su familia. El señor Gobert llegó a este lugar en buen estado de salud y de ánimo, después de un viaje delicioso de 3 días y medio. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando, al entrar en el saloncito del desayuno, vio a Rosa, a su adorada Rosa, sentada en un sofá? Al verlo, Rosa se desmayó y se hubiera caído al suelo si un caballero que estaba sentado de espaldas a la puerta no se hubiera levantado y hubiera prevenido la caída. Rosa se recobró pronto y presentó a este caballero a su hermano como su esposo, un tal señor Davenport. Pero, mi querida Rosa, dijo el sorprendido Gobert, pensaba que estabas muerta y enterrada. Bueno, mi querido Frederick, replicó Rosa, eso era lo que quería que pensaras. Actué así con la esperanza de que propagarías la noticia por todo el país y de que ésta acabaría por llegar al castillo con lo cual confiaba en ablandar de algún modo los corazones de sus habitantes. No fue hasta anteayer cuando escuché la noticia de la muerte de mi adorado Henry que recibí del señor Davenport y a la que puso fin ofreciéndome su mano. Yo la acepté en un transporte de emoción, y me casé ayer. El señor Gobert abrazó a su hermana y estrechó la mano del señor Davenport. Luego se fue a dar un paseo por la ciudad. Al pasar por una taberna, se detuvo en ella y pidió una jarra de cerveza, que le fue traída inmediatamente por su vieja amiga la señora Willis. Grande fue su asombro al ver a la señora Willis en Carlisle. No obstante, sin olvidarse del respeto que le debía, puso una rodilla en tierra y recibió de sus manos la espumosa jarra, que le pareció más agradable que el néctar. Inmediatamente después el señor Gobert le ofreció su mano y su corazón, los cuales ella condescendió en aceptar, diciéndole que solo había ido a la ciudad a visitar a su primo, que era el dueño de él Áncora, y que estaba lista para regresar a Evelyn en el momento que él quisiera. Al día siguiente se casaron e inmediatamente después se pusieron en camino hacia Evelyn. Cuando llegaron a la casa, el señor Gobert se acordó de que no había escrito al señor y a la señora Webb para informarles sobre la muerte de su hija, de la cual pensó correctamente que no sabían nada, ya que nunca compraban periódicos. El señor Gobert despachó enseguida la siguiente carta. Evelyn, 19 de agosto de 1809. Queridísima señora, ¿cómo podrían mis palabras expresar el dolor de mis sentimientos? Nuestra María, nuestra adorada María ha dejado de existir, habiendo expirado su último aliento el sábado, 12 de agosto.
Puedo imaginarles en una agonía de dolor, lamentando, no su pérdida sino la mía. Tranquilícense, soy feliz. Con mi encantadora Sara a mi lado, ¿qué más podría desear? Respetuosamente, F. Gobert. Bloque Westgate, 22 de agosto. Generoso príncipe de los hombres, cuánto nos alegramos al conocer su bienestar y felicidad presentes. Y cuán agradecidos nos sentimos por su incomparable generosidad, al escribir ofreciéndonos sus condolencias por el desdichado accidente que sufrió nuestra María. Adjunto le envío un cheque de nuestro banco por valor de 30 libras que el señor Webb y yo le rogamos que acepten usted y la amable Sara. Su agradecidísima Ana Augusta Webb. El señor y la señora Gobert vivieron muchos años en Evelyn, disfrutando de una felicidad perfecta que era justa recompensa a sus virtudes. La única alteración que se produjo en Evelyn fue que el señor y la señora Davenport se establecieron en la antigua morada de la señora Willis, y fueron durante muchos años los propietarios de la taberna del Caballo Blanco. Catharine o el senador. A la señorita Austen. Estimada señorita, animada por el cálido apoyo que prestara a la bella Cassandra, y a la historia de Inglaterra que con su generosa ayuda, se encuentran ahora en todas las bibliotecas del reino y van por la tercera edición, me tomo la libertad de rogarle que se tome las mismas molestias por la siguiente novela, que me jacto de encontrar más meritoria que ninguna de las publicadas hasta ahora o de las que se publiquen en el futuro, salvo aquellas que puedan nacer de la pluma de su agradecida y humilde servidora. La autora. Steventon, agosto de 1792. Como muchas heroínas antes que ella, Catharine tuvo la desgracia de perder a sus padres cuando era muy joven y de ser educada bajo la tutela de una tía soltera que, mientras ella la amaba tiernamente, dirigía su conducta con una severidad tan implacable que mucha gente, Catharine entre esta, no sabía muy bien si la amaba o no a causa de aquel celo exagerado. Se veía a menudo privada de cosas agradables, por ejemplo, obligada a renunciar a un baile porque un oficial determinado estaría allí, o a bailar con una persona del gusto de su tía en vez de con alguien de su propia elección. Pero tenía buen carácter por naturaleza, no se deprimía fácilmente y poseía un caudal de alegría y buen humor de esos que solo se agotan por una causa muy grave. Además de estos antídotos contra la decepción y de la fuerza interior que los sustentaba, Catharine contaba con otro que proporcionaba constante alivio a sus tristezas. Se trataba de un bonito y umbrío cenador, que ella había construido personalmente en su infancia con la ayuda de dos jóvenes amigas que habían vivido en aquel pueblo. Siempre que algo la perturbaba, Catharine vagaba hasta este cenador, que se encontraba al final de un paseo muy agradable y retirado en el jardín de su tía. El cenador tenía un enorme poder sobre sus sentidos, capaz siempre de tranquilizar su pensamiento y de aquietar su espíritu. Quizá la soledad y la reflexión, practicadas en su dormitorio, podrían haber tenido el mismo efecto, pero la costumbre había fortalecido de tal forma la idea que su fantasía le había sugerido primero que Kitty nunca pensaba en esa posibilidad, persuadida como estaba de que su cenador podía por sí mismo devolverla a su ser. Kitty poseía una gran imaginación y respondía con entusiasmo a la amistad y al rumbo de su fantasía. Este adorado cenador había sido el resultado de su trabajo y del de dos simpáticas niñas, por quienes desde su infancia había sentido un cariño muy tierno. Eran las hijas de un clérigo de la parroquia con cuya familia, mientras allí vivió, su tía había mantenido lazos muy estrechos y las niñas, aunque vivían separadas durante la mayor parte del año a causa de su diferente educación, estaban siempre juntas durante las vacaciones de las señoritas Whitney. El cenador se había construido en aquellos días felices de la infancia, tan añorados por Kitty, y ahora que se encontraba separada de sus queridas amigas, quizá para siempre, le traía a la memoria, más que ningún otro sitio, los tiernos y melancólicos recuerdos de las agradables horas pasadas con ellas. ¿Recuerdos? Tan tristes y portadores de alegría a un tiempo. Habían transcurrido 2 años desde la muerte del señor Whitney y de la consiguiente dispersión de los miembros de su familia, que había quedado en una situación de gran pobreza. Dependían ahora, casi completamente, de unos parientes que, aunque muy ricos y estrechamente relacionados
Con ellos se habían mostrado muy reacios a contribuir a su sostén. Por fortuna, la señora Gwynne se había ahorrado el sufrimiento de conocer la difícil situación de sus hijas, ya que murió de una dolorosa enfermedad pocos meses antes del fallecimiento de su marido. La hija mayor se había visto obligada a aceptar el ofrecimiento de uno de sus primos de enviarla a la India, y aunque no había nada más alejado de sus deseos, se había visto en la necesidad de abrazar esa única posibilidad de supervivencia. Y sin embargo era tan opuesta a todas sus ideas sobre la corrección, tan contraria a sus deseos, tan repulsiva a sus sentimientos, que de haber tenido la posibilidad de elegir, hubiera preferido la esclavitud. Sus encantos personales le habían proporcionado un esposo tan pronto como llegara a Bengala, y ahora llevaba casada un año, espléndida pero tristemente casada. Unida a un hombre que le doblaba la edad, de carácter poco amable y modales groseros, aunque se le consideraba una persona respetable. Kitty había tenido 2 veces noticias de su amiga desde su matrimonio, pero sus cartas eran siempre tristes y aunque nunca declaraba abiertamente sus sentimientos, cada línea demostraba que era infeliz. No hablaba con placer de nada, salvo de aquellas diversiones que habían compartido juntas y que nunca más volverían, y su única felicidad consistía en la idea de regresar a Inglaterra. Su hermana había sido tomada a cargo de otra pariente, la viuda de Lord Halifax, como acompañante de sus hijas, y había viajado a Escocia más o menos al mismo tiempo que Cecilia abandonara Inglaterra. Por tanto, Kitty tenía noticias más frecuentes de Mary, aunque las cartas de ésta no eran mucho más tranquilizadoras. Sin duda, no había en ellas esa absoluta desesperanza ante su situación propia del tono de las de su hermana. No estaba casada y al menos podía pensar en un cambio en su situación, pero en aquel momento vivía sin una perspectiva de cambio inmediato, y lo hacía en el seno de una familia en la que a pesar de que todos sus miembros eran parientes suyos, no tenía un solo amigo. Solía escribir en un tono deprimido, al que la separación de su hermana y su matrimonio habían contribuido en gran medida. Apartada así de las 2 personas que más amaba en la tierra, y agudizado aún más por su pérdida el cariño que sentía por Cecilia y por Mary, todo lo que le recordaba a ellas era doblemente querido, y los arbustos que habían plantado y los regalos que se habían hecho eran ahora sagrados. La casa de Chetwynd pertenecía ahora a un tal señor Dudley, cuya familia, al contrario de la de los Gwynne, era causa solo de irritación para la señora Percival y su sobrina. El señor Dudley, que era el hijo menor de una familia muy aristocrática, de una familia más conocida por su orgullo que por su opulencia, firme defensora de su dignidad y celosa de sus derechos, se pasaba el día discutiendo, si no con la misma señora Percival, si con su administrador y sus arrendatarios sobre diezmos, y con él resto de sus principales vecinos sobre las muestras de respeto que según él le debían. S.O., esposa, una mujer inculta y maleducada que pertenecía a una familia de rancio abolengo, estaba orgullosa de su familia casi sin saber por qué, y, como su marido, era altanera y discutía sin saber por qué razón. Su única hija, que había heredado la ignorancia, la insolencia y el orgullo de sus padres, tenía una belleza por la cual daba muestras de una ridícula vanidad. Aquellos la consideraban una criatura irresistible y la educaban como a la persona que les devolvería, por medio de un matrimonio espléndido, la dignidad de su situación ahora disminuida, una situación que, por ejemplo, obligaba al señor Dudley a vivir en el campo. Los señores Dudley despreciaban a los Percival por ser una familia de rango inferior y al mismo tiempo los envidiaban por su fortuna, sentían celos al ver cómo la gente les respetaba más que a ellos y mientras pretendían tratarles como a gente insignificante se esforzaban por rebajar la opinión de que gozaban en la vecindad, por medio de comentarios falsos y maliciosos, y esta familia era la que erróneamente debía consolar a Kitty por la pérdida de los Gwynne, o llenar con su charla esas horas a veces tediosas que en una situación de aislamiento como la suya, podían hacer deseable una compañía. Su tía no la apreciaba en exceso, y pobre de ella si alguna vez la encontraba de mal humor. Sin embargo, vivía siempre tan preocupada con la idea de que cometiera una imprudencia en su matrimonio, si es que tenía la oportunidad de elegir, y estaba tan descontenta con el comportamiento de su sobrina cuando la veía con jóvenes, ya que por
naturaleza era muy abierta y poco reservada, que aunque a menudo deseaba, por el bien de su sobrina, que el vecindario fuera más grande y que ella se hubiera acostumbrado a tener más relación con él, la idea de que había hombres jóvenes en casi todas las familias que lo componían acababa por apagar sus deseos. Los mismos temores que evitaban que la señora Percival participara demasiado en la vida social de sus vecinos la llevaban a reducir sus propias invitaciones. Por esta razón, rechazaba una y otra vez el intento anual de unos parientes lejanos de visitarla en Chetwynd, ya que había un joven en esta familia del que había oído muchas cualidades alarmantes. No obstante, este joven estaba ahora de viaje, y los repetidos ruegos de Kitty, unidos a la conciencia de haber rechazado con excesiva poca ceremonia las frecuentes proposiciones de la familia, y al verdadero deseo que tenía de verles, la convencieron del gran placer que supondría su visita durante el verano. El señor y la señora Stanley fueron por tanto invitados a la casa, y Catharine, con una expectativa deseable por delante, con un algo que inevitablemente aliviaría la dureza de un constante cara a cara con su tía, estaba tan contenta, tan animada, que durante los 3 o 4 días precedentes a su llegada, apenas pudo concentrarse en nada. La señora Percival se sentía siempre decepcionada en ese particular, y se quejaba de falta de firmeza y perseverancia en sus ocupaciones, las cuales no eran para nada del gusto de Kitty, ni probablemente podían serlo del de ninguna persona joven. Por otra parte, la aburrida conversación de su tía y la falta de una compañía agradable hacían que este deseo de cambio en sus costumbres aumentara aún más, porque Kitty se cansaba mucho antes de leer, de trabajar, de dibujar y del parloteo de la señora Percival, que de su cenador, a donde la señora Percival nunca la acompañaba por miedo a la humedad. Como su tía se enorgullecía de la perfecta propiedad y corrección con la que se llevaba todo en su familia, y no conocía otra satisfacción que la de saber que su casa estaba siempre en completo orden, siendo su fortuna considerable y contando con un servicio numeroso, pocos fueron los preparativos que tuvo que hacer para recibir a sus visitantes. El día tan esperado por fin llegó, y el ruido que hizo el coche de 4 caballos al girar por el camino que conducía a la entrada fue para Catharine un sonido más atractivo que el de la música de una ópera italiana, que para muchas heroínas es el no va más del placer. El señor y la señora Stanley eran personas de gran fortuna y elegancia. Él era miembro de la Cámara de los Comunes, y por lo tanto tenían que residir durante la mitad del año en la ciudad, lo que les proporcionaba un enorme placer. Allí la señorita Stanley había sido educada por los maestros más importantes desde los 6 años hasta la última primavera, 12 años durante los cuales se había dedicado a adquirir las perfecciones que ahora debía poner en práctica, y que en pocos años olvidaría por completo. La señorita Stanley era elegante, bastante bonita, y naturalmente no carecía de talento. Sin embargo, aquellos años que debería haber empleado en adquirir conocimientos útiles y en desarrollar su inteligencia habían transcurrido entre el dibujo, el italiano y la música, más especialmente entre esta última, y ahora, además de estas perfecciones, contaba con una pobreza de conocimientos debida a su falta de lecturas y con una inteligencia desprovista totalmente de gusto o de juicio. Tenía un temperamento bueno por naturaleza, pero al ser tan poco reflexiva, carecía de paciencia para afrontar decepciones, y era incapaz de sacrificar sus deseos por el bienestar de otros. Toda su atención se concentraba en la elegancia de su aspecto, en el buen gusto de su vestido, y en la admiración que deseaba que éstos despertasen en los demás. Profesaba amor a los libros sin leer, le gustaba la conversación animada pero carecía de ingenio, y se creía graciosa sin serlo. Así era Camilla Stanley, y Catharine, que se había hecho ilusiones con su llegada y que debido a su aislamiento estaba dispuesta a apreciar a cualquiera, aunque su inteligencia y su juicio no podían satisfacerse con facilidad, se convenció, desde el momento en que la vio, de que la señorita Stanley sería la compañera que necesitaba, y que, de alguna forma, llenaría el hueco dejado por la pérdida de Cecilia y de Mary Wynne. Por lo tanto, Catharine se sintió unida a Camilla desde el día de su llegada, y como eran las dos únicas personas jóvenes de la casa, se convirtieron en compañeras inseparables. Aunque quizás sus lecturas no eran muy profundas, Kitty era una gran lectora, y naturalmente se sintió encantada al comprobar que la señorita Stanley era también muy devota de los libros. Feliz al saber que ambas compartían los mismos sentimientos hacia estos, empezó a interrogar a su nueva amiga sobre sus preferencias, y, aunque ella era una gran conocedora de la historia moderna,
prefirió empezar por libros más ligeros, por ese tipo de libros que todos conocen y admiran. Supongo que habrá leído las novelas de la señora Smith II, dijo a su compañera. Oh, sí, y me encantan, son las más deliciosas del mundo. ¿Y cuál de ellas prefiere? Oh, querida, creo que no hay posible comparación entre ellas. Emmeline es muchísimo mejor que las demás. Sí, mucha gente lo cree, pero no sé por qué tiene más mérito que las otras. ¿Cree usted que está mejor escrita? Goe, yo no entiendo nada de eso, pero sí puedo decirle que es mejor en todo. Además, Etelinde es tan larga. Esa es la objeción más común que se le hace, dijo Kitty, pero, en mi caso, si un libro está bien escrito siempre se me hace demasiado corto. A mí también, lo único es que me canso antes de acabar. ¿Pero no le pareció interesante la historia de Etelinde, y las descripciones de Grasmere 3, no le parecieron preciosas? Oh, me las salté todas. Tenía tantas ganas de saber lo que pasaba al final. Luego, tras una pequeña pausa, añadió, este otoño vamos a ir a los lagos. Estoy loca de alegría. Sir Henry de Bereux ha prometido acompañarnos, y eso lo hará tan agradable, ya sabe. Seguro que sí. Aunque me parece una lástima que Sir Henry no reserve su poder de agradar para una ocasión más necesaria, pero le envidio esa expectativa. Oh, estoy encantada con la idea, no puedo pensar en otra cosa. Le aseguro que no he hecho otra cosa durante este último mes que pensar en los vestidos que debo llevar. Al final, he decidido llevar muy pocos, al margen de mi vestido de viaje, y le aconsejo que, cuando vaya, haga lo mismo. Mi idea es encargar algunas cosas para la ocasión, si es que vamos a las carreras, y hacemos una parada en Matlock o en Scarborough. ¿Piensan ir a Yorkshire entonces? No creo, la verdad es que no tengo ni idea de la ruta, porque nunca me molesto mucho con esas cosas. Lo único que sé es que vamos de Derbyshire a Matlock y a Scarborough, pero ¿a dónde vamos primero? No lo sé ni me importa. Tengo la esperanza de encontrarme con unas amigas íntimas en Scarborough. En su última carta, Augusta me dijo que Sir Peter hablaba de ir, pero en fin, ya ve lo improbable que suena. No puedo soportar a Sir Peter, es una criatura horrible. Ah, ese, dijo Kitty sin saber qué otra cosa podía decir. Oh, ese espantoso. En este punto la conversación fue interrumpida y Kitty se quedó en un estado de dolorosa ansiedad, sin conocer los particulares del carácter de Sir Peter. Solo sabía que era horrible y espantoso, pero ¿por qué? Y en relación con qué eran cosas que había que descubrir. Apenas había que pensar sobre su nueva amiga. Si había entendido bien, parecía no tener ni idea de geografía inglesa, y carecía de gusto y de conocimiento. Sin embargo, Kitty no quería precipitarse en su opinión. Por una parte, quería ser justa con la señorita Stanley y por otra, no quería que ésta defraudara los deseos que había puesto en ella. Por lo tanto, decidió no emitir ningún juicio en algún tiempo. Después de la cena, la conversación giró sobre el estado de cosas en la política mundial. La señora Percival, que sostenía firmemente la opinión de que la humanidad en general vivía un proceso de degeneración, dijo que, por su parte, todas las cosas en las que creía iban directamente a la desaparición o a la ruina, que el orden había desaparecido de la faz de la tierra, que según había oído, la Cámara de los Comunes no se disolvía a veces hasta las 5 de la mañana, y que la depravación nunca había sido tan general, y concluyó expresando su deseo de vivir lo suficiente para ver restaurados los modales del reinado de la reina Isabel. Bueno, señora, dijo su sobrina, pero confío en que no quiera restaurar a la reina Isabel misma. La reina Isabel, dijo la señora Stanley, que nunca se arriesgaba a hacer un comentario sobre historia, si no estaba bien fundado. Vivió muchos años, y fue una mujer muy lista. Es verdad, señora, dijo Kitty, pero, en mi opinión, ninguna de esas circunstancias es meritoria en sí misma, y está muy lejos de hacerme desear su regreso, porque si volviera otra vez, con su mismo talento, y con su misma buena constitución, podría hacer el mismo daño y durante el mismo largo período de tiempo que la vez anterior. Y volviéndose hacia Camilla, que había estado muy callada durante un tiempo, añadió, ¿qué piensa sobre Isabel, señorita Stanley? No sé nada de política, ni soporto su mención. Kitty se quedó muy sorprendida ante este enérgico rechazo, pero no dijo nada, persuadida de que la señorita Stanley era ignorante porque el tema le desbordaba. Confundida por su opinión sobre su nueva amiga, se retiró a su habitación, con el temor de que ésta no se parecía nada a Cecilia ni a Mary. A la mañana siguiente, al levantarse, se confirmó aún más en esta idea, que no hizo sino
a aumentar de día en día. No encontraba ninguna variedad en su conversación. La única información que recibía de ella era sobre la moda, y la única diversión que le proporcionaba eran sus interpretaciones al clavicordio. Después de repetidos intentos de verla como el objeto de sus deseos, se vio obligada a renunciar, considerándolos inútiles ocasionalmente. Había encontrado algo parecido al sentido del humor en Camilla, algo que había hecho despertar sus esperanzas. La idea de que quizá podía tener cierto ingenio, aunque no fuese demasiado marcado, pero estas chispas de ingenio eran tan escasas y se apoyaban en una estructura tan débil que llegó a convencerse de que eran un simple accidente. Todos sus conocimientos se agotaron en pocos días, y cuando Kitty aprendió de ella lo grande que era su casa de la ciudad, las fechas en que daban comienzo las diversiones de moda, quiénes eran las bellezas más celebradas y quién el mejor sombrerero, Camilla no tuvo nada más sobre lo que instruir, excepto sobre las personalidades de sus conocidos cuando aparecían en la conversación, algo que hacía con tanta facilidad como brevedad, diciendo que la persona en cuestión era la criatura más dulce del mundo y alguien a quien adoraba con pasión, o terrible, espantosa y nadie con la que una debiera ser vista en público. Como Catherine deseaba obtener cualquier tipo de información sobre los miembros de la familia Halifax, y como pensó que la señorita Stanley debía conocerla ya que daba la impresión de conocer a todas las familias importantes, aprovechó que un día Camilla se dedicaba a enumerar a todas las personas de abolengo que su madre visitaba para preguntarle si Lady Halifax se encontraba entre ellas. «Oh, gracias por recordármela. Es una de las mujeres más dulces del mundo y una de nuestras relaciones más íntimas. Creo que no hay un solo día, de los 6 meses que pasamos en la ciudad, en el curso del cual no nos veamos, y me escribo con todas las niñas». «¿Es una familia agradable?», dijo Kitty. «Realmente debe de serlo, para que los vea con tanta frecuencia. Me imagino que si no, no tendrían mucho de qué hablar». «Oh, querida, nada de eso», dijo la señorita Stanley. «Algunas veces no nos hablamos. En un mes entero a lo mejor no nos encontramos más que en público, y ya sabe cómo son esas cosas, a veces está demasiado lejos, pero, en esas ocasiones, siempre nos saludamos con la cabeza y nos sonreímos». «Sí, que es más o menos lo mismo. Pero lo que quería preguntarle es si alguna vez ha visto a la señorita Gwynne con ellos». «Sé perfectamente a quién se refiere. Lleva un sombrero azul. La he visto muchas veces, en la calle Brook, en los bailes de Lady Halifax. Da uno al mes durante el invierno. Fíjese en lo generosa que fue, al hacerse cargo de la señorita Gwynne, porque sabrá que es una pariente muy lejana, y tan pobre que la señorita Halifax me dijo que su madre tuvo que comprarle ropa. ¿No le parece una vergüenza que fuera tan pobre? Sí, realmente es una vergüenza teniendo la familia unas relaciones tan ricas». «Oh, no, lo que quiero decir es que me parece una vergüenza que el señor Gwynne dejara a sus hijos en una situación tan lamentable, cuando lo cierto es que tenía la casa de Chetwynd, 2 o 3 curatos, y solo 4 hijos a los que atender. Me pregunto qué hubiera hecho de tener 10, como mucha gente tiene. Les hubiera dado una buena educación y los hubiera dejado en la misma situación de pobreza. En cualquier caso, creo que nunca hubo una familia con más suerte. Debe saber que Sir George Fitzgibbon envió a la mayor a la India, corriendo con todos los gastos, donde parece ser que se casó con un noble, y es ahora la criatura más feliz del mundo. Luego, ya sabe que Lady Halifax ha tomado a su cargo a la menor, y la trata como si fuera su hija. Por supuesto, no la lleva con ella cuando hace vida social, pero siempre está allí, cuando ofrece bailes, y nadie es más amable con ella que Lady Halifax. Creo que quería haberla llevado a Cheltenham el año pasado, pero no había suficientes habitaciones, de modo que no creo que se pueda quejar de nada. Y luego están los 2 hijos. El obispo de consiguió que uno de ellos ingresara en la armada, como teniente supongo, y él otro es enormemente afortunado, porque según tengo entendido, alguien va a costear sus estudios en un internado en Gales. ¿Conoció a esta familia cuando vivía aquí? Mucho. Nos veíamos tanto como su familia los Halifax en la ciudad, pero pocas veces teníamos dificultades para estar cerca y hablar, y raras veces nos separábamos después de dedicarnos una mera reverencia y una sonrisa. Era una familia realmente encantadora, y creo que hay pocas como ella en el mundo. Los vecinos que ahora tenemos están bastante por debajo de ellos». «Oh, qué gente tan horrible. Me pregunto cómo puede soportarlos. ¿Y qué quiere que haga? Si yo estuviera en su lugar,
me pasaría el día insultándolos. También yo haría lo mismo, pero eso no sirve de nada. En cualquier caso, tengo que decir que es bastante desgracia tener que sufrirlos. Gustaría que, uno de estos días, mi padre los hiciera picadillo. ¡Qué familia tan abominablemente orgullosa! Y me atrevería a decir que no tienen motivos. La verdad es que si alguien los tiene, ese alguien son ellos. Porque sabrá usted que él es el hermano de Lord Amyad. Oh, ya lo sé, pero no creo que ese sea motivo de que sean tan horribles. Recuerdo haber conocido a la señorita Dudley la primavera pasada. Estaba con Lady Amyad en Ranelagh y llevaba un gorro tan horroroso que no puedo soportarlos desde entonces. ¿Me decía usted que encontraba a los Gwynne muy agradables? Lo dice usted como si fuera algo dudoso. Agradables eran todo lo que despierta en la gente interés y aprecio. Me resulta imposible hacer justicia a sus méritos, no porque no los conozca, sino porque no tengo ese poder. Esa familia hizo que la única compañía que me es grata sea la suya. Eso es exactamente lo que yo siento por la señorita Halifax. Por cierto que debo escribir a Caroline mañana, y no sé qué decirle. Las Barlow son también unas niñas adorables, pero preferiría que el pelo de Augusta no fuera tan oscuro. No puedo soportar a Sir Peter. ¡Qué horrible criatura! Está siempre tumbado a causa de la gota, lo cual es enormemente desagradable para su familia. Quizá también a él le resulte desagradable, pero... Volviendo a los Gwynne, ¿verdaderamente los cree afortunados? Que si lo creo, no lo cree todo el mundo. La señorita Halifax, Caroline y Maria. Todas dicen que son las criaturas más afortunadas de la tierra. Lo mismo cree Sir George Fitzgibbon, igual que todo el mundo. Es decir, todo el mundo que tenía un compromiso con ellos. Pero ¿llamaría usted afortunada a una niña inteligente y sensible, que es enviada a Bengala a la búsqueda de un marido, que se casa allí con un hombre cuya personalidad no tiene tiempo de juzgar, hasta que su juicio ya no le sirve de nada, y que puede ser un tirano, o un loco, o ambas cosas, porque nada parece indicarle lo contrario? ¿Llamaría a eso buena suerte? Yo nunca he oído nada semejante, solo sé que ha sido muy generoso por parte de Sir George hacerse cargo de ella y pagarle el pasaje, y que no muchos habrían hecho lo mismo. Preferiría que no hubiese encontrado al que sí lo hizo, dijo Kitty con vehemencia. Podría haberse quedado en Inglaterra y haber sido feliz. Pues yo no sé qué calamidad puede haber en salir del país de la forma más agradable, en compañía de 2 o 3 niñas muy dulces, en hacer un viaje delicioso a Bengala o a Barbados, o donde quiera que sea, y en casarse poco después de su llegada con un hombre encantador e inmensamente rico. No veo la calamidad por ninguna parte. La verdad es que su versión de los hechos, dijo Kitty riendo, es totalmente distinta a la mía, pero, incluso si lo que dice fuera cierto, lo que de ningún modo era seguro es que iba a ser tan afortunada con el viaje, con sus compañeras o con su marido. Me imagino que el simple riesgo de que fueran diferentes tuvo que ser una experiencia muy dura para ella. Por otra parte, para cualquier niña un poco delicada, el viaje mismo, como todo el mundo sabe, es un castigo que no necesita de ningún otro para ser muy severo. Yo no lo veo así. No es la primera niña que se ha ido a la India para buscar un marido, y sostengo que yo lo encontraría muy divertido si fuera igual de pobre que ella. Creo que en ese caso pensaría usted de manera muy diferente, pero al menos no defenderá la situación de su hermana, no dependiente de la liberalidad de otros hasta para comprarse un vestido. Otros que no se compadecen de ella, pues como usted dice, la consideran muy afortunada. Es usted verdaderamente complicada. Lady Halifax es una mujer deliciosa, y una de las criaturas de temperamento más dulce del mundo. Estoy convencida de que tengo todos los motivos del mundo para hablar bien de ella, porque es muchísimo lo que le debemos. Me ha acompañado a ciertos acontecimientos públicos cuando mi madre ha estado indispuesta, y la primavera pasada me dejó su propio caballo 3 veces, lo que fue un favor prodigioso, porque es la criatura más bella que jamás se haya visto. Y yo soy la única persona a la que se lo ha prestado. Además, continuó, las señoritas Halifax son deliciosas. Maria es una de las niñas más listas que he conocido nunca, pinta al óleo, y toca todos los instrumentos imaginables. Prometió regalarme uno de sus cuadros antes de que me fuera de la ciudad, pero se me olvidó completamente pedírselo. Daría lo que fuera por tener uno. Pero dijo Kitty, no es extraño que el obispo enviara a Charles Gwynne al mar, cuando podía haber tenido muchas más oportunidades en el seno de la Iglesia, que es la
profesión que él prefería y la que su padre había deseado para él. Yo sé que el obispo había prometido muchas veces al señor Winnie un beneficio eclesiástico, y como nunca se lo dio, creo que le hubiera correspondido transferir la promesa a su hijo. Según usted, lo que tenía que haber hecho es renunciar a su episcopado por él. Parece decidida a criticar todo lo que se ha hecho por esa familia. Bueno, dijo Kitty, ese es un tema en el que nunca estaremos de acuerdo, y me parece inútil continuar discutiéndolo o mencionarlo otra vez. Kitty salió de la habitación y, echándose a correr cuando estuvo fuera de la casa, pronto se encontró en su querido cenador, donde podía dar rienda suelta a toda su rabia contra los parientes de los Winnie, aún más intensa desde que se había enterado por Camilla de que todo el mundo consideraba que se habían portado muy bien con ellos durante un tiempo. Disfrutó muchísimo descargando sobre esta gente su odio y toda clase de insultos, y después de haber pagado este tributo a los Winnie, y de que el senador empezara a ejercer sobre ella su habitual influencia tranquilizadora, decidió contribuir a mantener sus efectos abriendo un libro, porque siempre tenía uno a mano, y poniéndose a leer llevaba así casi una hora, cuando Camilla llegó corriendo presa de una gran excitación, y aparentemente muy contenta. «Oh, mi querida Catharine», dijo casi sin aliento, «tengo unas noticias maravillosas para usted, pero seguro que lo adivina. Somos las criaturas más afortunadas del mundo. Los Dudley nos han enviado una invitación para un baile que van a celebrar en su casa. ¡Qué gente tan encantadora! Yo no sabía que eran inteligentes en absoluto. Le aseguro que los adoro, y además esta invitación llega en un momento magnífico, porque estoy esperando para mañana un nuevo gorro de la ciudad, un modelo redecilla de oro, que va a ser una divinidad. Todo el mundo se morirá por tener el patrón». La expectativa del baile era realmente agradable para Kitty, a quien le gustaba mucho bailar y tan pocas oportunidades tenía de hacerlo. De hecho, tenía muchas más razones que su amiga para estar contenta, porque para esta última no representaba ninguna novedad. No obstante, la alegría de Camilla no era ni mucho menos menor que la de Kitty, y fue la que más muestras dio de ello. El gorro llegó y los demás preparativos se completaron también enseguida. Mientras estaban ocupadas en estas cosas, los días corrían alegremente, pero cuando se quedaron sin decisiones que tomar, juicios sobre el buen gusto que emitir y dificultades que vencer, el breve período de tiempo que precedía al baile se les hizo muy pesado y cada hora era demasiado larga. Las poquísimas veces que Kitty había disfrutado del placer de bailar excusaban su impaciencia y disculpaban la ociosidad que este próximo acontecimiento producía en una mente siempre muy activa, pero su amiga, que no contaba con estos pretextos, estaba muchísimo peor que ella. No podía hacer nada más que vagar de la casa al jardín y del jardín a la avenida, preguntándose cuándo llegaría el jueves, algo que podía haber averiguado fácilmente, y contando las horas que pasaban, lo cual no hacía sino alargarlas. El miércoles por la noche se retiraron a sus habitaciones muy excitadas, pero a la mañana siguiente Kitty se despertó con un fuerte dolor de muelas. En vano intentó engañarse al principio, sabía muy bien cuál era la realidad. Intentó dormir con él mismo. Poco éxito, porque el dolor le impedía cerrar los ojos. Kitty llamó entonces a su doncella, y con la ayuda de la gobernanta intentaron llevar a la práctica todo lo que encontraron en el libro de los remedios caseros. Eso sí, sin ningún éxito, porque aunque consiguió cierto alivio temporal, el dolor volvía una y otra vez. Kitty se vio obligada a renunciar a todo nuevo intento y a reconciliarse no solo con el dolor de muelas, sino con la idea de perderse un baile, y aunque había anhelado tanto el día de su llegada, había disfrutado tanto con los preparativos y se había prometido que iba a pasarlo muy bien, no renunció a tomar las cosas con cierta filosofía, a diferencia de lo que habrían hecho muchas muchachas en su situación. Pensó que había desgracias mucho mayores que la que representaba la pérdida de un baile, y que algunos mortales las experimentaban todos los días, también que podía llegar un día en el que se encontrara mirando hacia atrás, con asombro y quizá con envidia, por no haber conocido una decepción mayor que esa. Gracias a reflexiones de esa índole, Kitty consiguió reunir toda la resignación y la paciencia que el dolor físico le permitía, y que, después de todo, era la mayor desgracia de las dos, y al entrar en el comedor del desayuno contó la triste historia con tolerable compostura. La señora Percival, más apesadumbrada por el dolor de muelas que por la desilusión de la muchacha, ya que pensaba que si ésta iba al baile, no podría evitar que bailara con algún hombre,
Comenzó a ensayar todo lo que no habían probado hasta entonces para aliviar el dolor, y declaró rotundamente que Kitty no podía salir de casa. La señorita Stanley, que se unió a la preocupación general por el estado de su amiga, sintió también un gran temor. No fuera que la proposición de su madre, según la cual todos deberían quedarse en casa, fuera aceptada, dio extraordinarias muestras de tristeza por lo que ocurría, y aunque se vio pronto tranquilizada en su aprensión ya que Kitty dijo que prefería ir al baile antes que permitir que alguien se quedara a acompañarla, continuó lamentándose con tal vehemencia y constancia que finalmente consiguió que Kitty se fuera a su habitación. Ahora que sus temores quedaban completamente disipados, Camilla contaba con más tranquilidad para perseguir y compadecer a su amiga, la cual, aunque a salvo cuando estaba en su propia habitación, cambiaba con frecuencia de una a otra con la esperanza de librarse del dolor, y en estas ocasiones no podía escapar de ella. Desde luego, no puedo pensar en nada más terrible, dijo Camilla. Y que vaya a pasar en un día como el de hoy. Si hubiera sido cualquier otro, no hubiese importado, pero las cosas son siempre así. ¿Y qué cosa más terrible ha tenido que pasar para impedir que alguien vaya a un baile? Ojalá no existiesen estas cosas llamadas dientes, tienen el efecto de plaga sobre las personas. Deberían inventar algo que sustituyera a los dientes para comer. Pobrecita, el dolor que debe de tener. Debo decir que es bastante horrible mirarla, pero no dejará que se la saquen, ¿verdad? Por Dios, ni se le ocurra. No hay nada que me dé más miedo. Le aseguro que soportaría las peores torturas del mundo antes que dejar que me sacaran una muela. ¿Con qué paciencia lo lleva? ¿Cómo puede estar tan tranquila? Dios mío, si estuviera en su lugar, organizaría tal alaraca que no me podría aguantar nadie. La atormentaría a usted mortalmente. Que es precisamente lo que está haciendo, pensó Kitty. Por lo que a mí respecta, Catherine, dijo la señora Percival, estoy convencida de que has cogido ese dolor de muelas por pasar tanto tiempo sentada en ese cenador, que está siempre húmedo. Ha arruinado tu constitución completamente, y desde luego no creo que le haya hecho mucho servicio a la mía. Me senté allí a descansar el pasado mes de mayo, y no me he sentido del todo bien desde entonces. Te aseguro que voy a dar órdenes a John para que lo derribe. Estoy segura de que no lo hará, señora, dijo Kitty, porque sabe muy bien la tristeza que me produciría. No digas ridiculeces, niña. Todo es puro capricho y tontería. ¿Por qué no te imaginas que esta habitación es un cenador? Señora, si Cecilia y Mary hubieran construido esta habitación la valoraría de la misma forma, porque lo que me encanta del cenador no es su nombre. La verdad, señora Percival, dijo la señora Stanley, es que el cariño que Catherine siente por su cenador es el efecto de una sensibilidad que habla muy a su favor. Me encanta ver la amistad entre jóvenes y siempre la he considerado prueba de una personalidad amable y afectuosa. Desde que era pequeña, he tratado de inculcar a Camilla los mismos sentimientos y me he esforzado mucho en presentarle a gente joven, de su misma edad, que me parecía digna de su respeto. No hay nada que forme más un gusto que las cartas sensibles y elegantes. Lady Halifax piensa exactamente como yo. Camilla se escribe con sus hijas, y me atrevería a decir que ninguna de ellas es peor por eso. Estas ideas eran demasiado modernas para la señora Percival, quien creía que la correspondencia entre niñas no podía conducir a nada bueno, y la consideraba origen frecuente de imprudencias y errores inducidos por los consejos perniciosos y el mal ejemplo. Por lo tanto, no pudo evitar comentar que por lo que a ella respectaba había vivido 50 años sin haber tenido una sola corresponsal, y que no se encontraba menos respetable por ello. La señora Stanley se quedó sin respuesta ante esto, pero su hija, menos dirigida por él sentido de la propiedad, dijo sin pensar, pero señora, quién sabe cómo hubiera sido si hubiese tenido una corresponsal. Quizá esa experiencia la hubiera convertido en una criatura muy diferente. Le aseguro que no prescindiría de las mías ni por todo el oro del mundo. Es una de las fuentes de placer más grande de mi vida, y como dice mi mamá, no se puede imaginar lo mucho que sus cartas han formado mi gusto, porque recibo noticias de ellas al menos una vez a la semana. ¿No ha recibido una carta de Augusta Barlow hoy mismo, mi amor?, preguntó la madre. Esa niña escribe maravillosamente bien. Sí, señora. La carta más deliciosa que pueda imaginarse. Me envía un informe sobre el nuevo vestido de paseo estilo regencia que le ha hecho Lady Susan, y es tan bonito que me muero de envidia. Bueno, me hace muy feliz oír noticias tan agradables de tu joven amiga. Siento una
gran estima por Augusta y comparto sinceramente vuestra alegría, pero no dice nada más, me pareció que era una carta muy larga. ¿Van a ir a Scarborough? Oh, señor, ahora que lo recuerdo, no lo menciona ni una vez, y se me olvidó completamente preguntárselo en mi última carta. La verdad es que solo habla sobre él, estilo regencia. Debe de escribir muy bien, pensó Kitty. Si es capaz de llenar varios folios con un gorrito y una pelliza por único tema. Kitty decidió salir de la habitación, cansada de escuchar una conversación que sí, estando bien quizá la hubiera divertido, ahora que se encontraba mal solo la cansaba y deprimía. Cuando llegó la hora de vestirse para el baile, Kitty se sintió feliz, porque Camilla, satisfecha con la ayuda de su madre y de la mitad de las doncellas de la casa, no requirió su presencia, y se lo pasaba demasiado bien para necesitar su compañía, por lo tanto, se quedó sola en el salón, hasta que se le unieron el señor Stanley y su tía, quienes, después de unas cuantas preguntas, la dejaron tranquila y renovaron su habitual conversación sobre política. Este era un tema sobre el cual nunca podían estar de acuerdo, porque el señor Stanley, que se consideraba a sí mismo una persona perfectamente cualificada para decidir sobre estos temas, debido a su cargo en la Cámara de los Comunes, mantenía resueltamente que el reino hacía años que no se encontraba en un estado tan próspero y floreciente, y la señora Percival, con igual calor, aunque quizá menos argumentos, aseguraba con la misma vehemencia que la nación entera iba a la ruina, y que todo, según su expresión, estaba patas arriba. No obstante, escuchar aquella disputa no dejaba de ser divertido para Kitty, sobre todo ahora que el dolor comenzaba a ceder un poco, y sin participar en ella, encontró muy entretenido observar la intensidad con que ambos defendían sus opiniones, y no pudo evitar pensar que el señor Stanley no se sentiría más decepcionado si se cumplían las expectativas de su tía de lo que se sentiría su tía si fracasaban. Después de un tiempo considerable, la señora Stanley y su hija hicieron su aparición, y Camilla, animadísima y de un humor excelente, comenzó a insistir en la pena que sentía por la situación de su amiga con energía redoblada, mientras practicaba sus pasos de danza escocesa por la habitación. Por fin se marcharon y Kitty, con más oportunidades para divertirse de las que había tenido durante todo el día, se dedicó a escribir un largo relato de sus desventuras a Mary Winne. Una vez terminó la carta, tuvo la oportunidad de comprobar la verdad del aserto según el cual el peso de la tristeza se ve aligerado por medio de la comunicación, porque se sintió tan mejorada de su dolor de muelas que comenzó a pensar en la posibilidad de seguir a sus amigos a casa del señor Dudley. Estos llevaban ausentes una hora, y como todo lo relativo a su vestido estaba preparado, pensó que en el curso de otra hora podía estar allí. Habían ido en el coche del señor Stanley y por tanto podía seguirlos en el de su tía. Como el plan parecía tan fácil de ejecutar y prometía tanto placer, solo le llevó unos minutos decidirse, y corriendo escaleras arriba, llamó enseguida a su doncella. El bullicio y las prisas que siguieron durante casi una hora concluyeron por fin, y Kitty se encontró a sí misma muy bien vestida y guapísima. Mientras su ama se ponía los guantes y se arreglaba los pliegues del vestido, Anne fue enviada a llamar al coche. En pocos minutos escuchó el sonido de este que se paraba ante la puerta, y aunque al principio se sorprendió por la rapidez con que todo se había hecho, llegó a la conclusión de que los criados habían recibido alguna señal anticipatoria de sus intenciones, y salía apresuradamente de la habitación. Cuando Anne llegó corriendo, y presa de una enorme agitación, exclamó: «Dios mío, señora, ahí hay un caballero, que ha venido en una calesa de 4 caballos, y no tengo ni idea de quién puede ser». Resulta que estaba cruzando el vestíbulo cuando llegó el coche, y como nadie podía abrir la puerta excepto Tom, «Pero está tan horrible, señora, con los rulos puestos, que no quería que este caballero le viera. Abrí la puerta yo misma, y es uno de los jóvenes más guapos que se pueda imaginar. Casi me daba vergüenza que me viera con el delantal, pero ya le digo, señora, que es guapísimo», y pareció no importarle nada. Me preguntó si la familia estaba en casa, de modo que le dije que todo el mundo había salido menos usted. No quise decirle que usted no estaba porque me imaginé que le gustaría verle. Y entonces me preguntó si el señor y la señora Stanley no estaban aquí, y yo le dije que sí, y entonces... «¡Cielo santo!», exclamó Kitty. «¿Qué querrá decir todo esto? ¿Y quién puede ser? ¿No le habías visto nunca antes? ¿Y no te dijo cómo se llamaba?». «No, señora, no me dijo nada».
de modo que yo le pedí que entrara en el salón, y era un prodigio de amabilidad y, quienquiera que sea, dijo su ama, ha hecho una gran impresión en ti, Nanny, pero ¿de dónde venía? ¿Y qué quiere de esta casa? Oh, señora, iba a decírselo, yo creo que a quien quiere ver es a usted, porque me preguntó si estaba usted en disposición de recibir visitas y me pidió que le presentara sus respetos y me dijo que la esperaría muy gustosamente. De todas formas, me pareció que era mejor que no subiera su vestidor, sobre todo porque todo está tan revuelto, de modo que le dije que si era tan amable de esperar en el salón, correría a decirle que había llegado, y me atreví a decirle que creía que le recibiría. Dios mío, señora, apostaría que ha venido a pedirle que baile con él esta noche, y que tiene la calesa preparada para llevarla a casa de los Dudley. Kitty no pudo evitar reír ante esta idea, y deseó que fuera cierto, porque temía que fuera demasiado tarde para encontrar una pareja. ¿Pero qué será eso que tiene que decirme? A lo mejor ha venido a robar la casa. Bueno, al menos lo hace con estilo, y sería cierto consuelo ser robados por un caballero que viene en una calesa de 4 caballos. ¿Qué librea llevan sus criados? Esa es la cosa más maravillosa, señora, que viene sin un solo criado, y que los caballos son de alquiler. Pero es apuesto como un príncipe, y parece uno. Por favor, querida señora, baje usted, estoy segura de que va a encantarle. Bueno, creo que debo bajar, pero qué raro, ¿qué tendrá que decirme? Y después de mirarse rápidamente en el espejo, comenzó a bajar las escaleras con gran impaciencia, aunque temblando por no saber con qué iba a encontrarse, y tras detenerse un momento ante la puerta, reuniendo valor para abrirla, entró resueltamente en la habitación. El desconocido, cuyo aspecto no desmerecía en nada del retrato que su doncella le había hecho, se levantó al verla, y, dejando a un lado el periódico que había estado leyendo, avanzó hacia ella con gran decisión y naturalidad, diciendo: «Es realmente extraño que tenga que presentarme a usted en estas circunstancias, pero espero que la necesidad que me mueve será disculpa suficiente, y servirá también para que no me juzgue mal. No necesito preguntarle su nombre. Señora, la señorita Percival es demasiado conocida y me ha sido descrita muchas veces, Kitty, que lo que había esperado era que le dijera su nombre y no el de ella, y que por gozar de tan pocas compañías, nunca se había encontrado en una situación como aquella. Se sintió incapaz de preguntarle nada a pesar de que había estado preparando lo que iba a decir mientras bajaba las escaleras, y tan confundida y perturbada estaba ante lo inesperado de sus palabras, que solo pudo devolver un comentario de cortesía y aceptar sin saber lo que hacía la silla que él le acercaba. El caballero entonces siguió hablando: «Me imagino que está usted sorprendida de verme volver de Francia tan pronto, y realmente solo un asunto que debo resolver me ha hecho volver a Inglaterra. La causa que lo ha motivado es triste, y no podía dejar de presentar antes mis respetos a una familia en Devonshire con la cual hace mucho tiempo que deseo encontrarme». Kitty, que se sentía mucho más sorprendida por el hecho de que él la creyera sorprendida que por el de ver en Inglaterra a una persona cuya partida le era completamente desconocida, continuó en silencio, atónita y confundida, mientras su visitante proseguía con su discurso. «Podrá suponer que no estaba menos deseoso de conocerla a usted, señora, estando el señor y la señora Stanley en su casa. Confío en que estarán bien. ¿Y la señora Percival, cómo se encuentra?» Y sin esperar una contestación, añadió alegremente: «Pero mi querida señorita Percival, veo que se disponía usted a salir y que la estoy interrumpiendo. ¿Cómo podré perdonarme esta injusticia? Aunque también, ¿cómo podría ofenderla en estas circunstancias? Parece vestida para un baile. Naturalmente, ya sé que esta es la tierra de la alegría. Hace tantos años que deseaba conocerla. Supongo que celebrarán bailes al menos una vez por semana. Pero ¿dónde han ido sus amigos? Y qué amable Ángel se ha apiadado de mí y la ha excluido del grupo». «Es posible, señor», dijo Kitty, extraordinariamente confusa por su manera de hablarle, y molesta por la libertad con que se dirigía a alguien que nunca había visto antes y cuyo nombre todavía no conocía. «Es posible que conozca al señor y a la señora Stanley, y que el asunto que aquí le ha traído esté relacionado con ellos». «Señora, me honra usted demasiado al suponer que conozco al señor y a la señora Stanley», replicó él, riendo. «Los conozco simplemente de vista. Son unos parientes lejanos, solo son mi padre y mi madre, nada más, se lo aseguro». «Cielo santo», exclamó Kitty.
¿Es usted el señor Stanley? Entonces le ruego que me perdone, aunque en realidad, ahora que lo pienso, usted no me ha dicho su nombre en ningún momento. Discúlpeme, por favor, pero creo que cuando entró en la habitación le hice un gran discurso de presentación. Le aseguro que lo encontré muy bueno. El discurso, desde luego, fue muy meritorio, dijo Kitty, sonriendo. Así lo pensé. Entonces, aunque como discurso de presentación, teniendo en cuenta que nunca mencionó su nombre, quizá podría mejorarse. Stanley desprendía tanta alegría y buen humor que, aunque quizá era demasiado pronto para dirigirse a él con tanta familiaridad, Kitty no pudo evitar dar rienda suelta a su natural despreocupación y alegría de carácter, y hablarle en los mismos términos que él lo hacía con ella. Por otra parte, Kitty conocía íntimamente a su familia, quienes después de todo eran sus parientes, y pensó que esa relación le permitía olvidar el poco tiempo que había pasado desde que se habían conocido. El señor y la señora Stanley, y también su hermana, se encuentran muy bien, dijo, y me atrevería a decir que se sorprenderán mucho de verle. Pero lamento oír que su regreso a Inglaterra se debe a una circunstancia desagradable. No hable de ello, dijo él. Es un asunto verdaderamente terrible, y pensar en él me hace sentir muy mal. ¿Pero dónde han ido mi padre, mi madre y su tía? Debe saber que en la puerta de su casa me encontré con la doncella más bonita del mundo. Ella fue la que me introdujo en su casa. Al principio la tomé por usted. Me honra usted demasiado al conceder más crédito a mi bondad del que merezco, porque yo nunca voy a abrir la puerta cuando alguien llama. Por favor, no se enfade, no era mi intención ofenderla, pero, dígame, ¿a dónde va tan elegante? Ahí llega su coche. Voy a un baile a casa de unos vecinos, su familia y mi tía ya están allí. ¿Se han ido sin usted? ¿Qué significa eso? Aunque supongo que es usted como yo, y que le lleva mucho tiempo vestirse. Si fuera ese el caso, desde luego que lo sería, porque hace casi 2 horas que se marcharon. Sin embargo, la razón es distinta a la que usted supone. No salí antes por un dolor. ¿Por un dolor?, interrumpió Stanley. Oh, cielos, qué cosa más terrible, le doliera donde le doliese. Pero, mi querida señorita Percival, ¿qué le parece que la acompañe? Supongo que aceptará bailar conmigo. Yo creo que sería muy agradable. No tengo nada que objetar a ninguna de las dos cosas, dijo Kitty, riéndose al recordar la acertada conjetura de su doncella. Por el contrario, me sentiré honrada por ambas, y creo poder decir que la familia que ofrece el baile se sentirá también muy honrada por su presencia. Que los cuelguen. ¿A quién le importa? No podrán echarme de la casa, pero me temo que con esta vestimenta de viaje llena de polvo, voy a ofrecer una imagen un poco triste en medio de las bellezas de Devonshire, y no tengo nada para cambiarme. Quizá pueda procurarme un poco de talco, y tengo que hacerme con los zapatos de uno de los hombres porque tenía una prisa tan endiablada por salir del Lyon que no tuve tiempo de empacar más que un poco de lino. Kitty se puso enseguida manos a la obra, y después de pedir al lacayo que le condujera al vestidor del señor Stanley, dio órdenes a Nanny para que le enviara talco y pomada, órdenes que Nanny decidió ejecutar personalmente, como los preparativos que Stanley debía llevar a cabo con relación a su indumentaria eran insignificantes. Kitty pensaba que estaría listo en unos 10 minutos, mas descubrió que cuando dijo que era muy lento en ese particular, no lo había hecho por vanidad, ya que la tuvo esperando más de media hora. De modo que el reloj había dado las 10 antes de que hiciera su aparición, y el resto del grupo había salido a las 8. Bueno, dijo al entrar. No he sido rápido, nunca he corrido más en mi vida. En ese caso lo ha sido, replicó Kitty, porque ya sabe que todo mérito es comparativo. Ya sabía que le agradecería que fuera tan rápido, pero vamos, el coche está listo, no me haga esperar. Y diciendo esto, la tomó de la mano y la condujo fuera de la habitación. Mi querida prima, dijo, una vez se sentaron en el coche, menuda sorpresa se va a llevar todo el mundo cuando la vean entrar con un tipo tan elegante como yo. Espero que su tía no se alarme. Si he de serle franca, replicó Kitty, creo que lo mejor que podemos hacer para evitarlo es hacer que llamen a mi tía o a su madre antes de entrar, sobre todo teniendo en cuenta que es usted un completo desconocido y que, por supuesto, debe ser presentado al señor y a la señora Dudley. Tonterías, dijo él, no esperaba que usted se tomara en serio esas ceremonias. Nuestra relación hace que todas esas precauciones sean de lo más ridículo. Además, sí,
Entramos juntos, nos convertiremos en el centro de todos los chismes del país. Sin duda es una posibilidad muy interesante, dijo Kitty, pero dudo que mi tía la considerara del mismo modo. Las mujeres de su edad tienen una idea de la corrección muy extraña, ¿sabe usted? Que es exactamente la razón por la cual debería usted acabar con ellas. Además, dígame, ¿por qué no iba a entrar conmigo en una habitación donde se encuentran todos nuestros parientes cuando ya me ha hecho el honor de admitirme en su coche sin una acompañante? ¿No cree usted que su tía se enfadará con usted lo mismo por cometer un crimen horrible que por cometer dos? Realmente no lo sé, dijo Catherine, pero no creo que el hecho de que haya faltado al decoro una vez sea razón para que lo haga una segunda. Todo lo contrario, esa es la razón que le impide evitarlo, ya que no puede ofenderla de nuevo por primera vez. Es usted muy gracioso, dijo ella, riéndose, pero me temo que sus argumentos me divierten demasiado para convencerme. Al menos la convencerán de que soy muy agradable, lo cual, después de todo, es lo mejor que me puede pasar. En cuanto al asunto de la corrección, lo dejaremos hasta que lleguemos al final de nuestro viaje. Supongo que este es un baile mensual. Ya veo que aquí no se hace otra cosa que bailar. Creo haberle dicho que lo ofrece el señor Dudley. Bah, ¿Y por qué no iba el señor Dudley a ofrecer un baile una vez al mes? Por cierto, ¿quién es ese hombre? Estos días todo el mundo ofrece bailes, según tengo entendido. Creo que tendré que organizar pronto un baile yo mismo. Bueno, ¿y qué le parece mi padre y mi madre? ¿Y la pobrecita Camilla? ¿No la ha agotado con sus comentarios sobre las Halifax? Por fortuna, el coche se detuvo ante la casa de los Dudley y en ese momento Stanley estaba demasiado ocupado ayudándola a salir de él para esperar una respuesta, o para acordarse de que esperaba una. Ambos entraron en un pequeño vestíbulo que el señor Dudley había elevado a la dignidad de recibidor, y Kitty pidió al lacayo que les conducía por las escaleras que informara a la señora Percival o a la señora Stanley de su llegada y de su deseo de que fueran a su encuentro. Pero Stanley, que no tenía costumbre de que se le contradijera, y se encontraba impaciente por reunirse con ellos, no permitió que Kitty se quedara esperando, ni escuchó lo que le decía. Enlazó su brazo con el suyo, acalló su voz con la rapidez de la suya, y Kitty, mitad enfadada y mitad divertida, se vio obligada a subir las escaleras con él, y solo con dificultad pudo conseguir librarse de su mano antes de entrar en la habitación. En aquel momento la señora Percival se encontraba al otro extremo de la habitación, conversando con una dama, a la que había estado haciendo un largo relato sobre el triste incidente de su sobrina, y sobre el terrible dolor que con tanta fortaleza había soportado durante todo el día. Afortunadamente, cuando la dejé se encontraba un poco mejor, dijo. Confío en que haya podido entretenerse algo con un libro, porque si no se habrá aburrido tanto la pobrecita. Me imagino que debe de estar ya en la cama, y ese es el sitio en el que mejor puede estar.